Buenas tardes, amados hermanos. Les saluda el pastor José Pereda, aquí en la Iglesia Bautista en Cristo. Es un placer poder llegar a ustedes a través de este sistema aquí en YouTube y bueno, queremos compartir con ustedes una serie de videos escatológicos. La escatología es el estudio de los últimos tiempos. Y bueno, yo creo que yo no tengo que convencerles a ustedes de que ya estamos viviendo en los últimos de los últimos tiempos. Y entonces yo creo que todo cristiano debe de estar interesados en hacer estudios de las profecías en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él en el aire. En esta tarde quiero comenzar y quiero pedirle primero que usted debe de suscribirse a nuestro canal aquí en YouTube. Presione el botón de suscripción y también la campanita a mano derecha y así usted va a recibir un aviso la próxima vez que nosotros tenemos la oportunidad de subir otro video aquí en YouTube. Pero les voy a leer un pasaje en Mateo 24 que yo creo que por aquí es donde podemos comenzar acerca de este tema de las señales antes del fin. Cuando Jesús salió, estoy leyendo Mateo 24, versículo primero. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí podemos ver, amados, que los discípulos de Cristo estaban interesados en saber cuál iba a ser la señal de su venida. Yo creo que ya ellos estaban cayendo en cuenta de las tantas veces que el Señor les dijo que Él iba a tener que morir, iba a tener que irse, pero que Él iba a regresar. Y ahora el Señor les dijo que el templo iba a ser destruido. Entonces ellos tenían interés en saber qué es lo que va a pasar, qué señal habrá de tu venida, cuándo van a suceder esto que tú acabas de decir, que van a destruir el templo. ¿Y cuál señal habrá del fin del siglo? Entonces Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Qué interesante que el Señor Jesucristo comienza diciéndole a sus discípulos acerca del engaño. Yo creo que si hay tantas diferencias de opiniones, si hay eh, tantos errores, tantas ideas equivocadas, tanto, por decirlo así, utilizando las mismas palabras del Señor Jesús, tanto engaño que la gente realmente no sabe cuándo esperar las cosas relacionadas con la venida de Cristo. Ahora Jesús les respondió en el versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Este pasaje aquí en Mateo 24 parece que estuviéramos leyendo un noticiero en un periódico, en el Miami Herald, o en el New York Times o cualquier periódico del mundo, porque parece que todas estas cosas que el Señor dijo que iban a ser las señales que se iban a ver antes del fin, antes de su venida, se están viendo a diarios. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El mundo no se va a acabar todavía, mis amados hermanos. Ese no es el tema que nosotros estamos tratando aquí. No es el fin del siglo, no es el fin del mundo. Lo que nosotros queremos averiguar es cuándo podemos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él en el aire. Versículo 7 de Mateo 24 dice,
porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá, escuche bien, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora es interesante que el Señor Jesucristo, después que menciona de las guerras y los rumores de guerras, lo primero que él menciona después de eso es las pestilencias que iban a ocurrir en este tiempo del fin. Ahora nosotros estamos pues a todo el mundo entero con la pandemia del coronavirus, una pestilencia que bueno, se está llevando a mucha gente. Pero bueno, dice aquí que iban a haber hambres, terremotos, guerras, pestes en diferentes lugares, terremotos, y que todo esto solo iba a ser principio de dolores. Luego el versículo 9 es interesante, porque luego el Señor dijo que después de los principios de dolores, el Señor inmediatamente, sin ninguna interrupción, sin ninguna pausa, en el versículo 9, Él dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahora, déjeme decir algo de nuevo acerca de los principios de dolores. En la Biblia no se especifica el comienzo de los principios de dolores. Es posible que nosotros ya estemos viviendo por muchos años, hemos estado viviendo muchos años en los principios de dolores. ¿Quién sabe? A lo mejor comenzaron en el siglo pasado, en el siglo XX, donde hubieron tantas guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, lo que yo quiero que ustedes comprendan es que la Biblia no especifica el comienzo de los principios de dolores, pero sí nos da el fin de ellos. ¿Cuándo es que va a terminar los principios de dolores para movernos a otra época, otra era? Y esa era es la era de la tribulación. Cuando comience la tribulación de los santos, es cuando se terminan los principios de dolores. Ya no estamos en los principios de dolores cuando empiece la tribulación, sino que vamos a ser perseguidos. Aquí el Señor mismo lo dice. Os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, fíjense, mis amados hermanos, algo muy interesante aquí. Muy interesante. Porque fíjense, no existe una mención de un arrebatamiento antes del versículo 9. O sea, déjenme decirlo de otra forma. Entre el versículo 8 de Mateo 24 y el versículo 9 no existe una mención de un arrebatamiento. Ahora, ustedes saben que la mayoría de los cristianos están esperando que el arrebatamiento de la iglesia suceda antes del comienzo de lo que ellos entienden como 7 años de tribulación. Ahora, eso es un error pensar que la tribulación va a durar 7 años, y en otro video yo les voy a mostrar a ustedes las 3 épocas, las 3 eras que van a suceder en esos últimos 7 años. Pero lo que yo quiero que ustedes miren aquí, y con esto vamos a terminar en este video, es que el Señor no mencionó que iba a haber un arrebatamiento antes del comienzo de la tribulación. No hay. El versículo 8 termina diciendo, y todo esto será principio de dolores. Y luego inmediatamente, sin ninguna interrupción, sin ninguna pausa, el Señor continúa diciendo, entonces, marcando allí el comienzo de algo nuevo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Ahora, yo crecí en una iglesia
Yo crecí en una iglesia donde enseñaban la posición del arrebatamiento antes de la tribulación. Pero ¿sabe qué? Ahora yo entiendo que esa es una posición que es insostenible en las Escrituras. No va a haber un arrebatamiento antes de la tribulación. Y yo quiero invitarle a seguir estos estudios aquí en estos videos cortos para que usted estudie conmigo. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a suceder el arrebatamiento de la iglesia? Que el Señor les bendiga muy ricamente.